Ok, entonces hoy vemos la parte de cómo analizar un trazado electrocardiográfico. Ok. Si vamos a asumir que ustedes tomaron un electrocardiograma o que les traen un electrocardiograma para la lectura. Entonces, la primera cosa que hay que ver es si el electro está bien tomado. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes están tomando están poniendo las conexiones, y si no lo tomaron ustedes, o incluso aunque lo tomaran ustedes, siempre existe la posibilidad de que alguien cruce un electrodo con otro, o sea, que conecte, el que debe ir al brazo izquierdo vaya al brazo derecho, o así sucesivamente. Entonces, lo primero que dice, bueno, el electro vale la pena leerlo o hay que volverlo a tomar. Entonces agarran un electro. Tomemos este, por ejemplo. Y entonces lo primero que ustedes buscan es, vamos a ver, está bien tomado. Primera cuestión, que la línea base, si ustedes ven esta línea base acá, pasa con que la línea base esté, voy a poner uno más ancho, espérate, esté paralela. Si el electro está haciendo esto, si los trazados van acá, eso es bien difícil de leer. No es que no se pueda leer, pero desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? ¿Qué le pasa a esta cosa? Espérate. De interpretación lo va a ser más difícil, y cuando uno viene aprendiendo a leer electros, eso va a ser bien difícil, y en particular si la línea base está oscilando, van a tener problemas leyendo dónde está el punto J y determinando si el segmento ST está elevado o está, deprimido. Entonces, primera cosa. Segundo, buscar fuentes de interferencia. Pues, interferencia quiere decir que hay varios tipos de interferencia. La primera es cuando el paciente se mueve y entonces les aparece una línea así toda irregular. ¿Ok? Obviamente que eso implica decirle al paciente que se esté quieto o buscar un ambiente más tranquilo. La otra cosa, a veces van a ver que esto se mira así, una línea base, esto se mira como así, ven las ondas, pero ven que está borroso, está fuzzy, ¿ok? Esta interferencia generalmente van a ver que, si ustedes la analizaran, está a 60 ciclos por segundo. Y cuando ustedes tienen 60 ciclos por segundo, ¿de dónde vino esa interferencia? Cosa muy común. La mayor causa de interferencia es interferencia de 60 ciclos por segundo. ¿De dónde viene? Del alambrado. Esa se la regaló la ENE. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que está pasando ahí es que ustedes tienen la corriente de la pared son 110 voltios a 60 Hz. Si esa oscilación pasa al trazado del electrocardiograma, se va a ver todo peludo, todo fuzzy. ¿Ok? Ahí la opción es, la mayoría de los electros modernos tienen un filtro. O sea, en la circuitería tienen un filtro que suprime eso. Hay que ver que esté bien configurado y que esté encendido. ¿Ok? Ya una vez que quitaron esas fuentes de interferencia, o que garantizaron que ya no estaban, el siguiente paso es para ver si los electrodos no los conectaron al revés, que es muy común. Ahora, aquí entramos en una cuestión de similaridades. Tomemos las derivaciones. Y entonces, mira, ¿dónde estoy? D1, vamos a ver. Espérate,
Las derivaciones acá. D1 y ABL están en la misma familia, por así decirlo. Mira, leen casi la misma parte del corazón. Por lo tanto, si leen la misma cara del corazón, deben parecerse. ¿Ok? Deben parecerse. ¿Ok? D1 y ABL. Ahora, van a ver que a veces pasa esto. Vamos a poner el cuadro. ¿Qué pasó? Acá. Ven derivación 1 y se ve así. Mientras que ABL se ve así. ¿Qué pasó aquí? Primer lugar dice, de uno no debería haber una P invertida, porque el vector debe acercarse a D1. Entonces, esto parece una derivación cavitaria. Se parece más bien a ABR. Cosa que es imposible, porque están en dos lados opuestos de nuestra rosa ahí, de los vientos, ¿va? D1, si se acuerdan acá, D1 no se puede parecer a ABR, están en lados opuestos. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado o por qué yo tengo esto que es imposible? ¿Qué hicieron mal ahí? ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasó? Colocaron los electrodos. Pusieron los electrodos, confundieron el brazo izquierdo con el brazo derecho. ¿Ok? Esa es la más común, no fijarse. La otra es que tengan, por ejemplo, derivación 2 y se mira así, al revés. Que ahí confundieron el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Como el electrodo está leyendo al revés, literalmente está viendo lo que es casi una imagen de espejo del trazado. Entonces, acuérdense, D1 y ABL deben verse parecidos. Y 2, 3 y ABF deben verse parecidos, porque están leyendo la misma cara del corazón. Lo mismo con las precordiales. ¿Ok? Las precordiales ustedes deben ver una progresión de la onda R y las ondas T todas van en el mismo sentido, porque todas están leyendo el vector de repolarización de la misma manera. Y de hecho, van a ver acá. Cosas básicas, ¿va? Y entonces decimos, lead positioning, miren. La posición y entonces, si ustedes tienen estos electrodos, entonces, bueno, esto es lo que decía, miren, B4R y otra cosa, B7, B8, B9, derivación de Lewis, diferentes derivaciones, ven que las que le estoy poniendo no son las únicas que existen. Ahora miren qué es lo que pasa cuando ustedes invierten los electrodos, miren, vamos a ver. Miren, por ejemplo, esto es cuando ustedes cambian los brazos, miren. 1 se invierte, 2 y 3 cambian de lugar, o sea, 2 se ve como debería verse 3 y viceversa. ABL y ABR están al revés, ¿eh? Porque están puestos. ABF no cambia porque ahí sí no hay nada no cambia gran cosa, ¿ok? De ahí pueden cambiar la pierna con el brazo y entonces 3 se invierte. ABL y ABF se cambian. Entonces, si ustedes ven a un patrón raro, la primera cosa que deben sospechar es que sí cambiaron, y ahora cambian, por ejemplo, si cambian el brazo derecho con la pierna izquierda, que es la otra común, vaya, y entonces el miren, se mira al revés, solo ABR,
solo ABL se vería normal, pero de ahí ABR está al revés. Cuando ustedes ven patrones raros, la primera cosa es que tienen que pensar que lo tomaron mal. Y créanme que hay un montón de veces en que eso es lo que pasa aquí. O a veces cambian todo y hacen un solo relajo y pusieron los electrodos a lo loco y miren, esto se mira completamente raro. Parece, el eje está invertido y de hecho hacen casi imposible leer leer un electro. Entonces, primero chequeen, si ustedes no lo tomaron, que el que lo tomó sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Porque también pueden tener algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando cambian a veces el otro error es que cambien B1 y B2. ¿Ok? Que cambien B1 por B2 y entonces, o que los pongan mal. B1 y B2 debería estar acá y lo ponen más abajo. Lo ponen más abajo. Entonces, o lo ponen muy arriba y entonces la onda P se va a ver rara, se va a ver un patrón raro como que hubiera un patrón de bloqueo, una serie de cosas. Entonces, primera cuestión, asegúrense que aquí les voy a mandar esto para el que se quiera volver loco haciendo leyendo cosas en electrocardiografía. Les voy a mandar ahorita por el WhatsApp. Esto no es parte ni del parcial, ni de cuarto año, ni de nada por el estilo. Eso es para el que se quiere meter al agujerito de la cardiología o de la electrocardiografía. ¿Ok? Ahí lo mandé por el WhatsApp. Para aquel que, como digo, para el que se quiere meter al rollo, porque de cualquier manera es interesante y le da a uno cierto caché, así cuando está en sexto año de la internada, si uno tiene tal cosa. Y entonces los residentes y los internistas dicen, wow, en sexto y ya sabe leer electros. Wow. ¿Mm? Aparte, si te quieres meter acá. Yo tengo una duda sobre eso. ¿Sí? O sea, ¿cómo saber cuándo amerita utilizar las derivaciones? ¿Cuándo amerita cambiarlas y ver que esté mal? No, o sea, digamos, ¿cuándo vamos a utilizar ABR o ABL, ABF? Vos tomás las 12. ¿Ok? Vamos a usarlas todas. Ay, Dios santo. No, es que... No, pero así como para un paciente. O sea, las derivaciones son según un paciente tenga alguna patología o algo. No, el electrocardiograma es, por definición, nosotros decimos un electrocardiograma estándar que tiene las 12 derivaciones. ¿Ok? Cuando yo te pido un electro, asumo que están las 12 derivaciones, porque es lo que me va a dar la lectura. De hecho, la mayoría de los electrocardiógrafos modernos, automatizados, vos tenés que poner las 12, ¿ok? Los 12, las 4 de las extremidades, las 6 precordiales, y el electro automáticamente te va a leer las 12 y te va a imprimir las 12. A veces te lo imprime en una sola tira larga y las va identificando 1, 2, 3, RLF, o incluso te va a tirar, si tiene un papel más ancho, y te tira a veces 3 o 4 de un solo, pero las toma todas. Y por lo menos la mayoría, o el que tengo en el consultorio no lo hace, pero la mayoría sí. Cuando está desconectado una derivación empieza a pitar pip, 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 o sea que una alarma de que dice no se puede tomar porque le falta una conexión, ¿ok? Diferente es cuando vos lo pones a un monitor, o sea, una de esas cosas que está en tu Grey's Anatomy que vos tanto te gusta y que está la pantallita esa, está haciendo pip, pip, pip. Ahí sí solo necesitas una derivación, pero lo que estás haciendo ahí solamente es porque querés ver el ritmo. Y ahí la derivación más común para leer ritmo es derivación 2. Si yo solo voy a leer ritmo, entonces pongo un electrodo acá y pongo un electrodo acá y un electrodo aquí abajo. No tiene que estar en el hombro, por ejemplo, y el otro puede estar aquí en la parte baja del abdomen. Electrocardiográficamente es realmente igual, pero ahí no estoy haciendo análisis del electro, solo estoy monitoreando para ver si el paciente me hace una arritmia. Eso es diferente. Alguna gente usa, dependiendo de la cuestión, no, mira, vamos a monitorear
por ejemplo, uno de estos que tiene 1, 2, 3 electrodos y entonces está leyendo algún tipo de derivación aumentada tipo ABF o algo parecido. Pero lo normal es que si estás leyendo ritmos, sí solo tenés que tomar 2, pero no estás imprimiendo por la cantidad de papel que vas a gastar, sino que eso es para ver en pantalla. Ahora, si vas a tomar un electro, asumo que son las 12. Incluso, si yo te voy a pedir, no sé, por ejemplo, B7, B8, B9, B3R, B4R, esas son adicionales. Entonces el electro tiene 14 o 16 derivaciones y están marcadas las derivaciones especiales. Esta es una B3R, esta es una B4R, que en la práctica, o sea, vos como, si sos médico general, si no sos cardiólogo, muy rara vez vas a tener que tomar uno de estos, ¿ok? Si estamos hablando de que Fernanda se va a hacer psiquiatra, no se preocupe, los psiquiatras no toman electros. Ahora, vale. ¿te vas a hacer psiquiatra? No, claro que no. Pues sabes que el primer requisito para ser psiquiatra creo que es estar peor que los pacientes, ¿no? Yo no he conocido ninguno que esté del todo completo. La verdad, nunca he conocido a un psiquiatra, entonces no sabría decir. Todos están peor que yo, vaya. Bueno, te digo todo. Ay, Dios santo. Y por si preguntabas, no, a mí nunca me gustó la psiquiatría. Yo trabajo con cabeza, pero eso es de hardware, no de software, ¿ok? Me gusta literalmente ver el cerebro, no ver qué locura genera. ¿Okay? Y que por cierto, ahorita, si ves así medio desquiciado, porque ya tuve que ir a pasar visita a las 6 de la mañana, que anoche estuve operando. Anoche estuve operando, pero es que quería sacar ese caso y que no me perturbara el feriado del 15 de septiembre, porque tengo 2 días libres e ir a pasar visitas son 20 minutos, no me arruina el caso. Cierto, todos estamos de acuerdo ir a hacerlo el sábado, ¿va? Sí. Bueno, entonces el sábado en la mañana, ¿te parece 8:30? ¿Ok? Sí, está bien. Ay, como lo vamos a hacer en 2 grupos, ¿verdad? Yo diría que lo hiciéramos en 2 grupos. Mira, antes de meterme a lo del electrocardiograma, vamos a hacerlo así. Asumimos que ustedes son 18 con Jensi, ¿va? Sí. Entonces, ¿cuántos varones hay? 1, 2, 3, 4, son como 5, ¿va? Sí, por ahí. Ok. Entonces, en el primer grupo vayan todos los varones y bueno, y completa con cuatro de ustedes, de las mujeres. ¿Ok? Y el segundo grupo, las demás. ¿Ok? Entonces, la idea es que yo tengo un rollo de papel de electrocardiograma ahí en el asunto. Tengo que confirmar con mi esposa que el electro no se lo haya llevado, pero si no, pues que lo devuelva, el de ella. Porque mi socio, el cardiólogo, generalmente está los sábados ahí en la mañana. Entonces, él ocupa la otra oficina y supongo que el electro, pero tenemos la ventaja de que le podemos preguntar si sale algo que incluso yo no entienda, porque obviamente yo sé leer electros, pero tampoco es mi especialidad. Entonces, perfecto. Hagan una lista, ustedes organícense ahí, entonces 9 y 9. Mi cónsul, yo estoy en CEMESA, ustedes ya entran a CEMESA, a los consultorios, en la segunda planta. Dice consultorio número 24. Bueno, ahí está el rotulito, ahí dice doctor Juan Carlos Correa, doctora Suyapa Mejía, doctor Víctor Campos, o sea que no hay problema. Yo le voy a avisar ahorita a mi secretaria se llama Brenda. Entonces, para que ustedes lleguen ahí y yo llego y empezamos con el asunto de los electrocardiogramas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, tomar el electrocardiograma de alguien y luego, mediante
mediante el método, bueno, uno le toma el electro a su compañero, por pareja, ¿va? Uno le toma el electro al compañero y viceversa. Toman el electro y va a haber como una pequeña tarea, basado por ese principio de los 12 años que dice, I'll show you mine if you show me yours, ¿va? Ajá. Ok, o sea que, por ejemplo, vos te aparejas con, qué sé yo, con Katie, entonces a vos te toca leer el electro de Katie y Katie le toca leer el electro de Fernanda, ok. Normalmente la máquina me tira una interpretación que yo voy a desprender y esa va a ser la respuesta, pero ustedes no la van a ver, ok, porque si no, no tiene sentido. Lo que quiero es que aprendan a calcular manualmente mediante lo que vamos a ver hoy. ¿Cabal? Ok, está bien. Bueno, eso es todo lo necesario. Como digo, yo voy a poner el papel del que tengo en el escritorio. Después ustedes me reponen ese rollo. Y, y ya. Solo el rollo no es caro. Y ese, como te digo, es el que tengo en reserva ahí. Entonces después ustedes me reponen el rollo. Ahorita pues no hay necesidad de buscar nada en específico. Entonces, así quedemos, sábado en la mañana. Obviamente no necesitan llegar uniforme. Eso sí, como hablábamos de fuentes de interferencia en el electro. Otra fuente de interferencia que mucho le hace en show, pero que no es tanto, es cuando alguien tiene algún objeto metálico grande, le hace una cadena o etcétera, que haga contacto con un electrodo o que haga contacto con la camilla, si la camilla es metálica o algo así, porque obviamente va a ser un paso de corriente y va a interferir el electro. Entonces, por lógica, uno le dice al paciente, si tiene cadenas o artículos metálicos sobre el tórax, pues obviamente le dice al paciente, retírese. Los aritos no importan. La gente dice, no, quítese los aritos y los anillos. No, porque no están en contacto con nada, a menos que el anillo tal vez esté tocando el metal de la camilla y así esté haciendo una interferencia a tierra, pero son cosas obvias, ¿no? Entonces, lo único sí, no vayan a, si usan esa clase de cosas, pues hay que quitárselo antes de, ¿ok? Y de ser posible, vaya, lleven una camiseta o algo parecido, porque acordate que como hay que levantar la camiseta para poner los electrodos, entonces si utilizas algún tipo de vestimenta muy complicada, le complicas la vida al que quiere tomar el electro. Yo tengo batitas de esas, de las que se usan en el consultorio, pero no son muy cómodas tampoco para tomar electro porque se amarran por detrás. Entonces, lo más práctico es andar una camiseta, ¿okay? Para no hacer dificultad a la hora de exponer el tórax para los electrodos. Es el único detalle. A veces llega gente, por ejemplo, al consultorio para eso, con alguna vestimenta. Yo no pudo venir con algo peor, solo que se hubiera puesto traje de buzo para hacer más difícil el posicionamiento de los electrodos. ¿Ok? Entonces, es lo único. Pero bueno, volvamos al trazado. Ok. Ahora, asumimos que tomaste tu electro, tus 12 derivaciones, que viste que no hubiera mal colocación de los electrodos y que el electro es, decimos, válido, que es útil. Empecemos con ver lo primero, determinar la frecuencia de ese electrocardiograma, porque la primera cuestión que tenés para normalizar, sí, y antes de que digas que estoy rompiendo mi promesa, esto no es café. Chocolate caliente. No, té. Uy, muy saludable. No cuando esa taza de té tiene 2 cucharadas grandes y media de azúcar. Ya, retira lo que dije. No, fíjate que mi esposa, me di cuenta de una cosa, no lee estados de WhatsApp. Es que mira, ayer, andaba con esos casos que iba a operar, entonces digo, bueno, me agarra
me agarró el mediodía, después de dar la clase fui a ver esos pacientes y todo, y me agarró a la hora del almuerzo y andaba por el área ahí del Multiplaza. Y digo, bueno, ¿y a dónde voy a almorzar? McDonald's estaba lleno, entonces, y me acuerdo que está el buffet ese del Intercontinental, ¿va? Es muy bueno. Llego al buffet y veo que de entrada tienen llegando temprano, tenían todos los postres, ¿va? Entonces, por supuesto, hago la cuestión del buffet, como que dice, carne, cualquier cosa, no, voy a almorzar postres. Entonces, siguiendo la regla, ¿va? Uno de cada uno y dos de los más populares. Pero le tomo foto y lo subí como estado de WhatsApp a ver si mi esposa mordía el anzuelo. Me dice, una foto así que, ¡postres! ¿Y le dio el patatús o no? Pues no me ha dicho nada, creo que no lo ha visto. Pero era precisamente, aparte que era mi almuerzo, era también para que le dieran calambritos de ver que hay unas 1000 calorías en puras golosinas. So much para comer saludable. Hoy toca ensalada de almuerzo, entonces. Sí, pero a lo más saludable que puedo llevar yo en términos así de ensalada sería, está bien, podemos usar ensalada de papa, ensalada de pasta, ensalada de frutas, pero directo de la lata, ¿va? Esa que viene en jarabe, un jarabe bien espeso que parece almíbar. Ya, no dejo de intentar. No, en serio, cuando vas, por ejemplo, a la barra de ensaladas, que sea tipo Pizza Hut, y venís con un plato de ensaladas que mejor hubieras pedido una pizza, o sea, porque ningún vegetal fue lastimado en la preparación de esta ensalada. Aquí hay 2000 calorías. No, mira, come una ensalada para comer saludable. Ok, te voy a hacer caso. Voy a la barra de ensalada y llego con aquel montón y de paso así bañarlo en salsa ranch o algo parecido para que la mente haberme sugerido algo. ¿Cómo se llama eso? Malicious compliance. Cumplimiento malicioso de las instrucciones. Sí, yo creo que deberías dejar de intentarlo. Ella ya dejó. Después de tantos años tiró la toalla. Sí. Cualquier nutricionista conmigo se suicida. Le creo. Y sin embargo estoy vivo, ¿eh? Y en mejor estado que muchos. Bueno, entonces regresemos acá. Lo primero que vamos a determinar que es la frecuencia. Entonces, ¿cómo hacer la determinación de la frecuencia? Hay dos maneras. La manera precisa te dice que en un minuto, 60 segundos, desfilarían por ahí 1500 cuadritos, ¿ok? ¿Correcto? Bueno, 25 cuadritos por segundo, 25 por 60 es 1500. Entonces yo diría, empecemos por acá y veo que esta cae un cuadrito, ¿va? Voy a meterle suma a esto. Espérame. Ok. Entonces cuento acá, mira, este cae convenientemente en un cuadrito. Entonces cuento 5, 10, 15, 20, 22. O sea que la frecuencia cardíaca sería el número de cuadritos entre 2, ¿eh? O sea que es lo mismo que decir el intervalo RR. Entonces, 1500 sobre el número de cuadritos entre 2 ondas R, o sea, entre el RR. ¿Ah? Y eso te daría una frecuencia, la frecuencia exacta. ¿Cuánto es 1500 entre 22, por ejemplo? Acá. Te va a dar como a 72 por minuto, ¿correcto? 72.5. Haga la matemática. ¿Cuánto? Sí. 1500 entre 22. ¿Cuánto es? 68. 68. Entonces la frecuencia cardíaca
es 68. Ahora, estar haciendo eso se puede hacer, pero hay una aproximación más rápida. Entonces veamos cómo hacerlo. Yo sé que, mira, si pasan 1500 cuadritos, quiere decir que pasan 300 cuadrotes, ¿va? Entonces, vamos a usar una mnemotecnia. Si el siguiente latido, si la siguiente R estuviera acá, habría 300 de estos, si yo tuviera esta frecuencia, mira, habría 300 de esos latidos en un minuto, ¿no? Porque hay un latido en cada cuadrote, ¿correcto? Obviamente que esto rara vez lo verías, pues nadie hace una frecuencia de 300. Mira cómo se mira. Eso es un desastre, ¿va? Eso es un desastre. Entonces, perdón. Entonces, vamos a ver qué es lo que hago acá. Espérate. Ahora mira, yo puedo agarrar esta y contar el número de cuadrotes y aproximar la frecuencia razonablemente. Entonces empiezo a contar acá. 300. 150. 100. 75. Espérate. Déjame. Mira, otra vez. Voy a cambiar de color. Empiezo a contar. 300. O sea, 300 entre 1. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. Por la misma matemática, 75, 60, 50, 43. Quiere decir que así a simple inspección digo, ok, este siguiente latido está entre 75 y 60, ¿va? Latidos por minuto. Esa es mi frecuencia. Y digo, bueno, está más o menos a mitad de camino, entre 75 y 60. Ok, son como 67.5, suficientemente cerca, ¿va? Porque vos calculaste 68, ¿ya? Y la verdad es que si vos me interpretas un electro y me decís, la frecuencia es un electro relativamente normal, la frecuencia es normal, la frecuencia está, me pudiera decir, entre 60 y 75. Bueno, lo suficientemente cercano, yo sé que está en el rango, ¿ok? Y que de hecho la frecuencia puede variar un poquito porque depende del llenado ventricular, y el llenado ventricular depende de la presión intratorácica. Vamos a ver que en niños, por ejemplo, que son más susceptibles, durante la inspiración, la precarga aumenta un poquito y el latido se enlentece. Cuando haces expiración o sostener la expiración, la frecuencia oscila un poquito. ¿Ah? ¿Qué sé yo? Entre 60 y 65, y no importa, tu frecuencia no es constante a lo largo del día o a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahorita tu frecuencia puede ser 65, pero suponete que estás en una situación más estresante. Vaya, estás queriendo leer un trazado de estos en el aula 205 una mañana cualquiera de examen. Tu frecuencia cardíaca va a cambiar. Eso no hace tu electropatológico, ¿va? ¿A cuánto podrías tener de frecuencia cardíaca si te pongo ese trazado en un ejercicio? No dice nada, ¿va? Entonces, repitiendo, vos contás 300, 150, 100, 75, 60 y aproximás. Esa aproximación en frecuencias normales es suficiente, ¿ok? Claro, si tu frecuencia cardíaca anda en 200 o 190, obviamente que ahí sí vas a tener que utilizar el otro método. Pero esta es la primera determinación, ¿ves? Medir la frecuencia por estimación o por división. ¿Me han entendido hasta ahorita?
Dime, no? perdón, Fer. Que si esa es la mnemotecnia. Sí, 300, 150, 175, 60, 50, 43. ¿Ok? De hecho, espérate, voy a agarrar la reglita. Y aunque se vea que se va a ver espejeado, pero espérame. Pero mira, por ejemplo, en la reglita. Voy a tratar de acercarla, mira. Bueno, esta es un poco, es para frecuencia incluso un poco más rápida. Déjame ponerla ahí, que se mire. ¿Ves que ahí dice, por ejemplo, 400, 300, 200? Esta es un poquito más, más detallada, ¿verdad? Más fina. 150, 100, 90, 80, 70, 60. ¿Ves cómo va bajando? 40, 30, ¿verdad? Pero yo lo puedo hacer sin necesidad de la reglita. ¿Okay? Entonces, acordate, 300, 150, 100. O sea, dividí 300 entre los diferentes números, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, ¿va? Entre 7. Y eso te da la frecuencia. Entonces, empezás por determinar la frecuencia y decimos, primer criterio de normalidad, frecuencia entre 60 y 100, calculada, ¿va? O frecuencia promedio. Ahora la pregunta que me vas a hacer, ¿qué pasa si la frecuencia está variando? ¿Ok? La frecuencia oscila porque tenés un ritmo irregular. Dicen, tiene, por ejemplo, una fibrilación auricular y la frecuencia exacta está variando de latido a latido. Entonces lo que agarra es promediar 3, 4 latidos, agarrar unos 3, 4 latidos o agarrar una tira de ritmo, o sea, tomás una derivación 2 y tomarle un medio minuto, vaya, medio minuto del trazado y hacer un promedio, ¿cabal? Entonces, cualquier frecuencia abajo de 60 implica una bradicardia que no necesariamente es patológica, porque como te digo, tu frecuencia, por ejemplo, la viene Fernanda, y su frecuencia cardíaca dice en reposo es de 60, magnífico, de 65. Pero si tomas un atleta entrenado, puede tener frecuencias por debajo de 60 con morfología normal, eso sí, ya hablaremos de ello, con morfología normal y es perfectamente válido porque lo que está trabajando más lento es un corazón más eficiente que no necesita aumentar la frecuencia para mantener el gasto cardíaco. Un corazón entrenado. Ahora, frecuencias arriba de 100 implican que algo está acelerando la frecuencia. O hay patología cardíaca o hay algún efecto que te suba la frecuencia. Medicamentos, estrés, fiebre. Ya eso es. Ya por qué está pasando, eso ya es trabajo tuyo de determinar, ¿verdad? Entonces, tenemos, primera cuestión, frecuencia. Segundo lugar, vamos a hablar del origen del ritmo. Y decimos que, en principio, el ritmo normal es lo que llamamos ritmo sinusal, ¿no? Ritmo que se origina en el nodo SA, o sea, en algún lugar en la parte alta de la aurícula derecha. Entonces decimos criterios de ritmo sinusal y son sorprendentemente más de lo que vos crees. Agarra y tomemos de vuelta. Quitemos este rayerío. Reduzcamos un poquito el zoom. Y entonces empecemos a ver, para buscar el ritmo, lo primero que tenés que decir, bueno, si el ritmo se origina del seno, quiere decir que tiene que haber onda P. ¿Ok? Y esa onda P la vas a buscar en 2, la vas a buscar también a veces en B1, por ejemplo, aquí se ve bien, y decís, primer criterio para que el ritmo sea sinusal, siempre tiene que haber ondas P en cada latido. ¿Cabal? Primero, onda P. Segundo criterio, toda P genera un QRS, o sea que tiene que ver siempre un QRS después de cada P, implicando que el
latido de la aurícula pasó por el sistema de conducción y disparó el ventrículo. Porque si yo tuviera una frecuencia de QRS y una frecuencia de P, y si vos me preguntas cómo saco la frecuencia de P, la saco igual que la frecuencia de QRS, o sea, con el método que te acabo de decir. Si la frecuencia de P, por ejemplo, es 90 y la frecuencia de QRS es de 40, definitivamente ese ritmo no es sinusal. Aquí no están conduciendo. No están conduciendo. Hay algún tipo de bloqueo de la conducción, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de bloqueos aurículo-ventriculares. Entonces, toda P te tiene que generar un complejo QRS. Pero no termina ahí el asunto. Porque además, porque vos pudieras tener esto, QRS y luego P. Entonces, ¿what? ¿Qué pasó ahí? Un QRS y después vino la P. Y este es un caso muy particular donde el ritmo es lo que se llama un ritmo de la unión. El ritmo se originó en la parte alta del haz de His y condujo al revés hacia la aurícula. Perdón, eso sí, aquí cometí un error. Uy. O sea que no se repolarizó. No, sí se despolarizó, pero se despolarizó al revés. No, repolarizó. Sí se repolarizó. Pero mira qué es lo que pasa ahorita con cuando la P viene después del QRS, el ritmo se originó, como te decía, en el haz de His. Perdón, aquí estoy haciendo algo que está mal. QRS y la P es al revés. El ritmo empezó aquí abajo y se condujo en contravía hacia la aurícula y despolarizó la aurícula de abajo hacia arriba. Esto, cuando ves una P que sigue al QRS, ese ritmo no es normal. Ese ritmo no se originó en el SA, se originó en el haz de His. Se llaman ritmos de la unión, junctional rhythm en inglés, vaya, para el que lea la literatura en inglés. Entonces, toda P genera un QRS, se entiende que después 3, el intervalo PR es normal, o sea, mide de punto 12 a punto 20. ¿Por qué? Porque pudieras decir, no, miren, toda P genera una QRS, pero la P está por acá y el QRS está por allá, como dice, 3 doritos después. Esto implica que tenés un bloqueo AB, ya el ritmo no es sinusal. Es más, puedes tener otra cosa. Eso es un PR muy largo. ¿Y qué pasa si el PR es muy corto? Dice, no, pero fíjate que tiene un PR de 0.08 con un BAT prolongado. Eso es un caso de algo que se llama síndrome de preexcitación ventricular. Síndromes, porque hay 2 síndromes de preexcitación ventricular, de donde lo que tenés es que esa conducción entre la aurícula y el ventrículo está acelerada porque la señal no está pasando por el nodo AB, está yéndose por una desviación, una vía anómala. Y entonces vas a tener Wolf Parkinson. ¿Cómo? El de Wolf Parkinson. Wolf Parkinson White. O su primo hermano que se llama el Lone Gannon Levine. En el Wolf Parkinson White lo que pasa es que la vía anómala se mira y hace lo que se llama una onda delta. Ya te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se ve? Dependiendo, puede ir en cualquier derivación, dependiendo de dónde está la vía anómala, ahí se va a mostrar. Déjame borrar acá. Esto es lo que verías normalmente, mira. Esto es normal. Ahora mira en Wolf Parkinson White, de hecho un tipo A. Pero el PR es corto y aquí ves esto, mira. ¿Ves este patroncito? Esto se llama una onda delta, que es el músculo de la vía anómala conduciendo donde no debería conducir.
Entonces, esto es, mira, el PR, que aquí sería, por ejemplo, aquí te puse punto 16. Y aquí este PR tal vez es punto 07. Porque como no pasó por el nodo AB, no introdujo la demora y mira qué pegada está la P a la onda delta. Prácticamente sigue acá. Esto es un lío. ¿Por qué? Porque la vía anómala implica que si aquí tenés la aurícula, aquí tenés el ventrículo, la conducción está entrando por la vía anómala y todo estaría bien. El problema es cuando sí pasa por el nodo AB y regresa por la vía anómala y tenés, mira, la aurícula despolarizó el ventrículo que despolarizó a la aurícula que despolarizó el ventrículo a la aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo y tenés lo que se llama una reentrada. El problema con las reentradas es que te pueden subir la frecuencia cardíaca a 220 por minuto en cuestión de segundos y hacerte una taquicardia reentrante que está en la lista de las cosas que te van a sacar sustos si te metes a cardióloga. No sé por qué, Fernanda, te estoy viendo que tampoco vas a ser cardióloga. No te gustan los sustos. Usted me está haciendo ir tachando todas esas opciones. Te estoy echando de la escuela de medicina, pues, especialidad por especialidad. Sí, voy tachando de la lista ahorita. No, yo creo que vos vas a terminar de pediatra. Me ve tanta paciencia. Neonatóloga, no tienen que hablar nada con los bebés. No tienen que interrogar bebés. Por cierto, creo que encontré como una reglita de esas. Pero en internet. Bueno, mira, si la querés imprimir, es perfectamente válida una regla impresa, siempre y cuando lo exprimas a la escala correcta. O sea que 1 centímetro en la reglita sea 1 centímetro en la realidad, porque obviamente eso te cambia el cálculo de las frecuencias. Mira, y te digo porque, bueno, esta la regalan las casas farmacéuticas, pero cuando yo estudiaba medicina, esta la regalaban los frentes políticos. Bueno, la versión en cartón, no, obviamente no esta, que esta es la versión más sofisticada. Pero reglitas como estas, cuando existían las elecciones para la Asociación de Estudiantes de Medicina de Tegucigalpa y la política estudiantil, entonces había una campaña política y los frentes políticos pasaban regalando ese tipo de reglitas o las cartillas esas para leer la visión, la visión de cerca, o unos cartulinitas ahí donde estaba la secuencia de las cosas que tenías que hacer durante el examen físico o durante el examen neurológico. O sea, promos y por supuesto el promo del frente político abajo. Entonces, supongo que ya no hay elecciones y eso ya no existe. Pero fíjate que bueno, que hoy ya no estás en la Asociación de Estudiantes de Medicina o como se llame aquí. No. Porque eso sería una cosa útil, vaya, por ejemplo, para regalar esa clase, o para vender con un fundraiser para alguna actividad, y entonces ese tipo de cosas que son útiles, vaya, reglitas o cartillas así con mnemotecnias y esa clase de cosas para distribuir a los estudiantes. Porque incluso yo he visto que la gorda anda unas de esas, con la fórmula de la ley de Ohm y todo eso, que la distribuía, no, supongo que para los estudiantes, la distribuía su asociación de estudiantes de ingeniería eléctrica, que sabes cómo se llama la asociación de ella, ¿va? No, ¿cómo se llama? La Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica Industrial, o abreviado la IAA. Si la sepaste con ese nombre ahora. La IAA. Pero es que hasta la gorda le dice así ahora. No, mire que lo que están diciendo los de la IAA. ya tiene el trauma fijo en su cerebrito ahora. La IAA. Que le digo, ¿y por qué le pusieron así? Entonces ella misma es la que ya empezó a hacerle burla. No es que es el sonido que hace un estudiante de ingeniería eléctrica cuando se para en un voltio.
Ay, ya le está agarrando el humor. Algún día tiene que agarrar el comentario ácido, pues, entre su mamá, su hermano y yo, y en 24 años todavía no ha aprendido la respuesta ácida porque es lenta. Es que ella no quería sucumbir a ese lado oscuro. Anoche me llega. Prueba que ahorita la reina está en la abadía de Westminster y está yendo la gente a desfilar para verla, está en el féretro. Entonces, que la cola para verla empieza después de London Eye, por ahí por el Teatro El Globo, el Teatro de Shakespeare. Hay que dar la vuelta, no sé qué, a todo el Támesis, seguir en la fila, cruzar primero el puente de la Torre, el famoso puente de las postales, de ahí cruzar el puente de Londres, el nuevo, el puente de Lambeth. Sí. Ah, ya está la gorda. No, es que estoy con Fernanda, sí, con la medicina y Fernanda, que le estoy contando lo de... ¡Ay, ay, ay! Diga hola. Fernanda, ¿qué haces ahí? Ajá, Denia. ¿Qué hace aquí? Yo la pregunta, ¿y usted dónde andaba? Dejando a mi mamá, dejando a Emilio. Ah, es que usted se quedó con el carro. Sí. Oh. No, yo ya fui a pasar visita, yo ya estoy libre. Preguntar porque cuando nos fuimos usted no estaba. No, porque yo les dije que iba a salir a las 6 de la mañana. Que iba a salir a las 6 de la mañana para ir a pasar visita temprano, y porque allá estaba el panzón de Luis, y estaba el panzón de Luis de turno en ¿cómo se llama? En Fe y Esperanza, y el paciente lo mandaron de la Murillo sin documentación, con un globo de cigarrillo. Me llamaron a las 4 de la mañana, porque dice que les había convulsionado. Lo que estaba el paciente era agitado, porque tenía un 1000 cc de orina en la vejiga. Le quisieron pasar una sonda y no pasaron ni dieron. Y solo lo sedaron. Entonces, sedado y con dolor, el paciente se le revolvió. Hablando de ¿Qué pasó con ese gordo? Ellen quiere venir a hacer una pregunta de no sé qué. ¿A mí? Ayer me llamó, pero en tarde. Usted vino bien tarde. Espérame. Déjame aquí.
No, a él, por eso, cancelarle esa sección porque él muy cómodamente está dando clase a una sección de 5, o sea, no trabaja y se le está pagando 40 y pico mil pesos mensuales. Entonces, no, va, y entonces dice, no, quítenle esa sección, pónganle una que tenga alumnos porque al fin y al cabo, si se le paga lo mismo por trabajar y por no hacer nada, que trabaje. Máximo este tipo de gente que no hace otra cosa, vaya. Que de eso, no es que de eso vive, es que no hace, es que no tiene trabajo, pues más que estar en la universidad. Si dijera que trabaja, vaya, pero básicamente no tiene nada que hacer, entonces él está viviendo de nada. Bien debería colgar una hamaca ahí entre 2 postes. De babosada, ¿va? Bueno, entonces con esas y los 2 laboratorios, el de 320 pues sí, pero todo es virtual, o sea que básicamente se salvó de viajar. No, tengo que ir a hacer los exámenes nada más. Una vez al mes. 3 viajes nada más. 4. Bueno, asumiendo, bueno, más de 4 porque no cae en la misma fecha. No, pero casi siempre son las mismas semanas, entonces solo voy y me quedo allá. Va un día y regresa el siguiente. Entonces, bueno, está bien. Entonces, ¿por qué lo del carro? ¿Usted va a ir a traer ese panzón o qué? No, porque mi mamá creo que lo va. Bueno. Porque dijo que tenía turno hoy, entonces supongo que para llevar mañana a Emilio. Mañana es 15 de septiembre. Es cierto. Entonces no sé para qué. Porque yo mañana no voy a ir para el paraíso, creo, con Brenda. Para lavarlo, no, lavarlo porque está sucio, eso no tiene nada que ver. Sí, pero no sé. Me dijo que le iba a revisar las llantas, pero me voy a clase, por eso me vine. Por eso es que, mire, yo estoy preguntando por 2 razones, porque si tiene el carro y lo va a entregar a las 3 de la tarde, vaya a buscar a Emilio, si no. Pasa que mi mamá sale a las 1:30, entonces tengo que ir a traerla a las 1:30. Haga una cosa, ¿y de ahí a dónde va con lo de la 1:30? Pues me ahorro yo lo que quiero es ahorrarme una de las manejadas. No sé a dónde va a ir. Mire, eso es fácil. Si a las 2 no me ha dicho que no, haga una cosa. A las 12 y pico vamos a ir al campus. Marcar y tengo que ir a firmar algo. Ahí de una vez pasamos revisando las llantas. Sí. En lo que da la vuelta, da la 1:30 y vamos y ya queda y después pues nos va a traer a Emilio, no, pero por lo menos me ahorro la gasolina y el tiempo de tener que ir al campus. 1. 2, lo de revisar la llanta es porque de seguro esta se le va a ocurrir irse, que quiere ir mañana posturno allá a Copán. No, ella no se quería ir a Copán porque se me mandó con Brenda. ¿A algo quiere ir? A algún lado, pero no a Copán. Bueno, para que le vaya diciendo de una vez que quién no va. Yeah. Okay. Bueno, de cualquier manera no puedo ir. Tengo paciente postoperado. Entonces, y Stalin me está diciendo que probablemente hay que poner otro juego de tornillos en el E5S1. Otro paciente. No, yo feliz. Me parece que la misma. No. Lo hubiéramos visto en el full body. No, pero no, es otro paciente. Es que cuando esas cosas como que vienen por rachas y yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Me encanta estar con el brazo en C. Y por supuesto es que uno siente aquel calorcito rico de la radiación porque yo no me pongo chaleco. Me dice, no se va a poner, me dice todavía el Roger, el técnico, usted no se va a poner chaleco, es un español. Le digo, brother, yo fumo desde los 13. Si lo tengo ganado, lo tengo ganado. Contribuyendo va a ser cáncer. ¿Cómo? Contribuyendo va a ser cáncer. No, en todo caso que me sirve, no, en todo caso me estoy haciendo radioterapia profiláctica para el cáncer. Y hacía transesfenoidal de hipófisis, entonces tenía el brazo en C así, aquí tenía la emisora y aquí tenía la cámara, porque estaba yo operando dentro del arco, porque en ese tiempo estaba aprendiendo, entonces tira, yo tenía el pedal, tira para ver la posición de la cureta contra el techo de la silla. Recibía, qué sé yo, 20, 30 rats diarios. O sea, full Chernobyl. Y hacía las angios, cuando hacíamos las angios aquí por punción directa, que literalmente estaba en el cono, yo estaba aquí con el catéter inyectando la carótida y estaba recibiendo el rayo en las manos. Usted viera las manos de mis maestros.
parecen las garras de Godzilla, así después de 30 años de recibir radiación con un montón de cánceres. ¿Ah? O sea que, lo que sí creo que eso fue una de las cosas que me manchó la cara. Pero bueno, cáncercito aquí, cáncercito allá, son cosas que tal. No, esas cosas le molestan a las niñas, o sea, son cicatrices de guerra. ¿Okay? Para mí es... no están en presencial, cuando estaban en presencial, es cierto que el doctor tiene cáncer. Y yo, probablemente sí, pero no está confirmado. Sí, no está confirmado y no le molesta, ¿ok? Y no se va a morir ahorita, o sea, la cara que pusieron, ¿se acuerda la vez en que fui una semana después de que me pusieron los stents y que estaba Itza con los exámenes? Le digo, no, aquí traigo los míos. Ese examen era el de riñón. Esa sí fue una bellísima cara que les vi a esos manes. Bueno, sigamos fregando a esta gente. Sigan sufriendo. Gracias. No le hagan caso a la gorda. Sufran. Bueno, entonces, después de ese gordo intermedio, estábamos con la idea de que tenemos entonces un PR normal. Primero porque descarta bloqueo. Segundo, porque te está descartando preexcitación. 4. La morfología de P. De la onda P. Acordate, vos estás esperando que el vector en una onda P normal vaya de derecha a izquierda y de arriba, vaya arriba, de la parte alta a la parte baja de la aurícula. Entonces vos esperás que la P, por ejemplo, en derivación 2, la P es para arriba, ¿ok? ¿Y qué mide? Dijimos de 0.04 a 0.08 segundos y mide menos de 0.25, menor o igual a 0.25 milivoltios, o sea, 2,5 cuadritos. Fíjate, cuadritos, ¿va? No cuadrotes. Y esto quiere decir de 1 a 2 cuadritos. Y, por supuesto, en D2 para arriba. En B1 puede ser bifásica, ¿ok? En B1 puede ser bifásica y a veces, en B1, a veces es bifásica en derivación 1, ¿ok? Pero si vos ves una P así, en derivación 2, esa P está conduciendo de abajo hacia arriba, o sea, al revés. No puede ser normal, quiere decir que el ritmo no está en el seno. Y luego, que la 5, morfología de P constante. Por ejemplo, tengo aquí, siempre estoy en derivación 2. Y entonces la primera P es así. Voy a quitar los QRS, solo voy a poner la P, gracias a la magia de no dibujarlas. Y la otra P es así. Y la tercera P es así. Y esta P es así. Y esta es alta. Y cada P es diferente. Mira, en la misma derivación. Digo, ¿cómo es que la morfología puede cambiar? ¿Qué implica acá? Implica que cada P se está originando en un punto diferente de la aurícula. Y esto, por ejemplo, es lo que llamamos marcapaso migratorio. O sea, un origen que no es en el nodo SA, es en algún punto de la aurícula y ese punto de la aurícula cambia cada vez porque realmente generalmente es una aurícula grande y que entonces está generando un montón de focos donde se está funcionando como marcapaso, pero el marcapaso cambia. Entonces, 5 criterios para decir que esa P está normal y que el ritmo se está originando en la aurícula. Que siempre hay una P. Que toda P sea seguida de un QRS. Que el PR sea de longitud normal. Que la P sea de morfología normal
y que la onda P siempre se mire igual, en esa derivación siempre se mire igual, o sea, que no esté cambiando de forma. O sea, que no está, ves que no es tan trivial decir el ritmo es sinusal porque hay P, porque es lo que mucha gente te va a decir, no, que hay P y el ritmo es sinusal. No, por fuerza. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta ahorita? Ok, entonces esa morfología constante es de que no deben haber, ¿cómo se llama? Fluctuantes. O cambios, vaya, cambios de forma. Que la P no sea, bueno, en inglés, shape shifting, ¿va? Que la P primero es para arriba y luego es para abajo y luego es alta y luego es bajita y luego bifásica, porque eso implica que el marcapaso está saliendo de diferentes puntos, o sea, que el latido está originándose en diferentes puntos de la aurícula, con lo cual implica que hay más de un marcapaso, ya no puede ser sinusal, y que, bueno, que está saliendo de cualquier lado, menos probablemente del nodo SA, que estoy casi seguro que esté dañado. Vas a ver ese marcapaso migratorio, por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar crónica que tienen una aurícula derecha crecida, vas a ver mucho eso. Vaya, por ejemplo, en un paciente con una bronquitis crónica, vaya, no sé, que es fumador desde los 13 años y nunca hizo caso y le creció la aurícula derecha y terminan a veces con un marcapaso migratorio. Entonces, ahora, lograste conducir la señal al ventrículo y hablemos ahora del QRS, de la morfología, de la duración y de algo importante, la determinación de lo que llamamos el eje eléctrico. El eje eléctrico implica que la dirección promediada, si así quieres decirlo, del vector de despolarización del ventrículo. Y aquí es donde entras en esa rosa de los vientos. Es lo que tenés acá, mira. Este adminículo que tiene acá con una rosita que gira es para ayudarte en la determinación del eje eléctrico. Pero ¿qué tal si dice, si no tenés una reglita o usas la excusa que usabas en el colegio, Fer? El perro se comió mi tarea. El perro masticó mi reglita de electros. Sí, eso pasó. Eso no te va a salvar. Porque me lo tengo que saber sin la reglita. Sí, exactamente. Ahora, el principio es básico. Caigamos a nuestra rosa de compás. Es la dirección del impulso. Es la dirección del impulso. Vaya, toma acá, por ejemplo, si yo sumo todos los vectores, el vector de despolarización del ventrículo, por ejemplo, vendría en esta dirección. Y esta dirección, bueno, si yo lo pongo en un sistema de grados, vaya, que acuérdate que decía 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ¿eh? En un sistema de grados, ves que el eje va en alguna dirección, o sea, yo lo puedo medir en grados. Ahora, ¿cómo sacar ese cálculo? Veámoslo acá. Agarremos este vector, vaya, solito. Y quiero determinar, tiene X grados. Ahora veamos tu rosa de compás. Decíamos que este es derivación 1, ¿no? Y que entonces 1 dice 0 grados. Pongamos derivación 2. Dejemos por acá. Y está a 60 grados positivo, dije, porque va en sentido de las manecillas. Derivación 3. Está a 120 grados positivo, ¿ok? Y las aumentadas. Derivación ABL. Está a menos 30 grados. Derivación ABF está a 90 grados positivo.
y derivación ABR está. Ok. Ahí tengo esto. Luego, por supuesto, como todo tiene dos caras, entonces aquí puedo intercolar. Vaya, más 30, más 150, 180, que como te dije es indeterminado. Y acá, ¿qué me falta? Menos 60, menos 90, menos 120. Ahora mira, eso me hace una rosa de compás, ¿correcto? Entonces ahora veamos que puedo dividir esto en 4 cuadrantes. Este cuadrante rojo, este cuadrante azul, este cuadrante verde y este cuadrante amarillo. ¿Ya? El cuadrante rojo es lo que vamos a llamar el cuadrante normal. ¿Ok? El cuadrante normal. Tu eje normalmente debería caer en este cuadrante, entre 0 y 90 grados positivos. El cuadrante azul es lo que vamos a llamar cuadrante izquierdo. Porque cuando el eje se desvía, decimos a la izquierda, se desvía en esa dirección. El cuadrante verde es el cuadrante derecho. Cuando el eje se desvía a la derecha, me cae acá. Y el cuadrante amarillo, es el cuadrante indeterminado. O sea, este cuadrante pudiera presentar MIS y someterse a designado presidencial, vaya. Es indeterminado. Ahora, ¿cómo caemos acá? ¿Cómo determino en qué cuadrante está el eje? Entonces, acordate que los vectores tienen una dirección. Entonces, caigo acá y vamos a empezar viendo cómo se mira el trazado en la derivación 1, ¿okay? Para saber si queda en qué lado de la rosa. Todo lo que se acerque a 1, si uno es positivo, me va a quedar en esta mitad, o sea, en los cuadrantes rojo y azul, en la mitad derecha del. Si 1 es negativo, entonces me va a quedar en amarillo y verde, o sea, me va a quedar en esta mitad del cuadrante. O sea que tomemos el electro que estábamos analizando. Por ejemplo, déjame cerrarlo y volverlo a abrir para permitirme un momentito. ¿Cuál es el que está usando? No, no era este. Aquí está. Ahora mira, 1 en este dibujo que estamos viendo, 1 ¿para dónde es? ¿Arriba o hacia abajo? Arriba. Arriba. Quiere decir que en este caso, nosotros tomamos y decimos que 1 está acá, o sea que tiene que estar entre menos y más 90, o sea, en la mitad derecha. 1 está aquí, mira. Por lo tanto, va a estar en la mitad derecha del cuadrante. O sea, tiene que estar en esta región. ¿Está mal? Luego repetimos el mismo proceso y veamos ABF. ABF usamos la misma lógica. Si ABF es positivo o predominantemente positivo, va a caer en la mitad de abajo del cuadrante, ¿correcto? Sí.
Veamos ABF entonces. ¿Ves ABF? ABR, ABL, ABF. Y mira que ABF es positivo también. Quiere decir que está en la mitad de abajo del cuadrante. Si uno es positivo y ABF es positivo, ese eje ya de entrada te cayó en el cuadrante normal. O sea que tiene que andar entre 0 y 90 grados. Ahora vos me vas a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera un trazado así? Y dice, bueno, ¿es positivo o es negativo? Entonces yo empiezo a medir y digo, empiezo a contar. Tiene aquí 20 cuadritos para arriba y 8 cuadritos para abajo. O sea que tiene más para arriba que para abajo. O sea que es predominantemente positivo. Ok. 1 y ABF son positivos. Por lo tanto, en nuestro cuadro va a caer, decíamos, acá. El eje está en el cuadrante normal. Ahora, yo quiero ser un poco más preciso porque me decís que si el eje está entre 0 y 90, yo te voy a decir, eso es como que me digas que andas en el carro y que estás en algún punto entre La Barca y Zambrano, ¿ah? O sea, bien preciso. Yo puedo aproximar eso de una manera más cercana, ¿va? Para decir, el eje está entre 0 y 90. Wow, pero yo puedo hacer algo un poquito mejor. Entonces empezás a agarrar y buscar las derivaciones. Entonces mira cuál es la idea. Busca la derivación más isoeléctrica. Más isoeléctrica quiere decir que o es la más pequeñita o es la que es más cercano. Ahí mira, por ejemplo, esta tiene 10 para arriba y 10 para abajo. Esta es isoeléctrica porque 10 y 10, si yo sumo los vectores positivos o los restos, ¿va? Los positivos y los negativos, esta básicamente está balanceada, o sea, no tiene predominio ninguno, no hay diferencia o la diferencia es 0. Llámalo como querrás. Entonces, buscas la más isoeléctrica, o sea, la que tenga menos diferencia entre los vectores que van para arriba o los que van para abajo. Puede verse así o puede verse así, como una desviación bien chiquita, es la más planita, ¿vaya? La más planita o la más balanceada, ¿cabal? Y esa derivación acá, si empezamos a buscar, ¿cuál es la que se mira más planita de todas esas? Aquí estamos solo con estas, de ignorar las precordiales, solo son las 6 estándar, ¿ok? Esas 6. ¿Cuál es la más planita de esas? ABF. ABF. Pudiera ser. No. Me parece que es más ABL. Hagámoslo más grande y contemos si querés, mira. ABF tiene 4, 5, 9, 12. Aquí tiene 12 para arriba y ninguno para abajo. O uno para abajo, ¿ah? Más 12 y menos 1 quiere decir que en promedio esta es más 11. ¿Y esta cuánto tiene? Tiene 8 para arriba y yo diría que tiene 2 para abajo. O digo, menos 2. Entonces, más 6. O sea que ABL es más balanceada, es más isoeléctrica. ¿Me va siguiendo? Ajá. Ok. Ahora, agarra esa más isoeléctrica y busca la perpendicular a ella. ¿Ok? La más isoeléctrica es ABL. Estás aquí, mira. Y busca cuál es la perpendicular. O sea, la que está a 90 grados. Aquí es donde caemos con... Espérate. Por eso es que ves el cuadrito. Por ejemplo, te voy a aproximar. Ves que ahí hay una flechita. Entonces, por ejemplo, la más isoeléctrica es ABL, que está aquí, mira. Y entonces busca la puntita de la flecha que está en ángulo recto y te dice que está menos 30 más 90 es más 60. Entonces el eje es más 60.
puesto en la pizarra. Mira, este es ABL. Vamos a ponerlo aquí en azul. ¿Verdad? ABL, esta es la matriz eléctrica. Dale vuelta de 90 grados y caes aquí, mira. Pudiera ser menos 120 o pudiera ser más 60. Pero vos ya sabías que había caído en este cuadrante. Entonces el eje en este electro que tenés ahí es más 60. ¿Cabal? Repito, ¿cuál es el procedimiento? Primero busca la derivación 1. Si 1 es positiva o predominantemente positiva, va a caer al lado derecho de ese círculo, de esa rosa de los vientos. O sea, ya sé que el cuadrante está o normal o izquierdo. Si es negativo, pues lo contrario. Ok, ya sé que está al lado derecho. Luego busco ABF y miro. Si ABF es positivo, cabe en la mitad de abajo del círculo. ¿Cabal? Si está negativo, cae en la mitad izquierda. Ahora, yo sé que si está al lado derecho y abajo, queda en este cuadrante que está derecho y abajo. Y ya sé que es el cuadrante normal. O sea que el eje cayó entre 0 y 90 grados positivo. Con esa definición, ok, yo ya sé que el eje está en el rango de lo normal. Pero yo quiero ser un poquito más preciso y no sencillamente decir, no, el eje está en el cuadrante normal. Lo cual es totalmente correcto. Pero automáticamente decir eso en un análisis electrocardiográfico te identifica la universidad en que estudiaste, ¿va? Me imagino. Ajá, sí, así lo leen, así enseñan a leer electros en el otro lado. Pero esta es la autónoma, ¿ok? Dicho, esta es la autónoma con tono de This is Sparta. ¿Ah? Fernando, ¿no querés llegar con una faldita así y un casco con un penacho así ya que estamos tratando de convertirte en una espartana? No, gracias. Vaya, por lo menos te voy a perdonar que no te dejes la barba así como Leonidas, porque eso no es necesario, pero sí, espartana, se va a ser el equivalente de estudiante de medicina de un espartano, de un Navy SEAL. Entonces, querés ser más preciso con tu eje. Ahora venís y decís, bueno, yo ya sé que el eje está entre 0 y 90, pero quiero regularlo. Entonces, voy a buscar, como te digo, la más isoeléctrica, empezar a contar cuadritos y la que tenga más balanceada o la que genere menos voltaje, esa es la más isoeléctrica y busco la perpendicular a ella, o sea, la que está a 90 grados de esa derivación. Si querés decirlo así, porque esa derivación que está a 90 grados es la menos isoeléctrica. Yo lo que estoy buscando es la menos isoeléctrica por un procedimiento indirecto. Es más fácil ver la menos isoeléctrica y buscarla. Y luego me voy a la perpendicular porque por las leyes matemáticas que gobiernan la electricidad, te dice que tendrá que estar 90 grados fuera de fase. No me voy a meter en toda la derivación matemática porque de hecho incluso a mí me confunde, pero lo que estoy haciendo es buscando la más isoeléctrica, que es la más fácil de identificar visualmente, y luego girar la esquina para encontrar la derivación, y en este caso la perpendicular de 1 es derivación 2. Derivación 2 dice, puede ser menos 120 o más 60, pero yo ya sé en qué cuadrante es, está en el cuadrante de más 60, entonces digo, mi eje de QRS es más 60. Y todo resuelto, ¿eh? Todos estamos contentos ahí. En general, vos espera que el eje promedio de un adulto promedio con un corazón normal debe de andar en la cercanía de 60 grados, de más 60 grados, ¿ok? Puede tirarse, y ahí es donde ves un poquito lo que habla de la posición del corazón. Si el corazón es más vertical, vaya, toma ejemplo, ¿cómo se llama este? Peter Languila. El corazón es más vertical y el eje tiende a ser más cercano a 90 que a 60. Si es
como la gorda y es un corazón horizontal, porque es corto, es un tórax corto y más ancho, ese eje tendería a ir un poquito menos de 60, tendría a ir 45, tal vez casi hasta 30, dependiendo de qué tan ancho y grueso sea el tórax, ¿ok? Pero siempre está en el rango. Ahora, una cosa que muchas veces pasa es de decir, yo no puedo determinar, o tengo dos que son candidatas a la matriz eléctrica. Por ejemplo, aquí tuvieras de candidato, dice, tengo, por ejemplo, este caso en particular. Voy a ponerte uno más. Aquí tengo, este es 1, ¿ok? Y este es ABL. Y yo empiezo a sumar y me doy cuenta que esta, por ejemplo, es isoeléctrica y la diferencia, por ejemplo, es de más 1. Y esta, la diferencia también es de más 1. ¿Cuál de las dos es la matriz eléctrica? Las dos, realmente. O sea, pero fíjate bien, cuando te pase esto, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que 1 y ABL están contiguas. O sea que si esta es la matriz eléctrica, estaría 0. Y si esta fuera, sería menos 30. ¿Ok? La dirección de la matriz eléctrica. Si yo le saco la perpendicular, esta es 90. Y esto es más 90, ¿no? Y esto es más 60. O sea que el eje está entre más 60 y más 90 porque yo no me puedo decidir cuál es la matriz eléctrica. ¿Cuál es el eje? Entonces, digo, ¿será 60? ¿Será 90? Fácil, partir la diferencia. ¿Cuánto es el punto intermedio? Como es, quiere decir que el eje va a estar en un punto intermedio entre esas dos perpendiculares. 90 y 60. Digo, ¿será 90? ¿Será 60? Le digo, ni vos ni yo. Partamos la diferencia, el eje está en más 75 grados. ¿Okay? Cuando dos derivaciones son casi igualmente isoeléctricas, el eje va a ser, o la perpendicular va a estar entre estas dos. ¿Ya? O sea que divido la diferencia, está entre 90 y 60 y lo aproximo a más 75. ¿Ah? ¿Me entendieron eso? No. Más o menos, la verdad. O sea, repito, va a haber más de una vez en que vos estás buscando la matriz eléctrica, o sea, la que tiene la más balanceada, y de repente tenés dos derivaciones que no te puedes decidir, o sea, cualquiera de las dos puede ser la matriz eléctrica, dice, las dos son igual de balanceadas, ¿y cuál es cuál? Primer lugar, ahí tenés que darte cuenta que siempre que te pase eso, las dos derivaciones que estás queriendo leer son dos derivaciones que están contiguas. Si tenés que ser 1 y ABF peleándose por la matriz eléctrica, definitivamente hay algo malo con la toma de ese electrón, o hay algo raro ahí. ¿Okay? Entonces, digo, bueno, es como en este caso es 1 o es ABF, y te das cuenta que la perpendicular de 1, digo, es 1 y ABL, perdón. La perpendicular de 1 es ABF y la perpendicular de ABL es 2. La perpendicular va a quedar entre 2 y ABF, ¿va? O sea, va a quedar entre 60 y 90. Para no estar en una discusión bizantina sobre si es 60 o es 90, partí la diferencia. Es decir, ok, entre 60 y 90 queda 75. El eje es 75. ¿Ya? En la vida real, ahora la mayoría de los electros te sacan el cálculo del eje con precisión de 1 grado, o sea, te dicen 58, 59, algo así. Pero vos tenés que ser capaz de determinarlo por tu cuenta y a veces con trazados muy bizarros, el electrocardiógrafo no se traba con el cálculo y no lo puede sacar. Sin embargo, este método te funciona en cualquier caso y en cualquier momento. ¿Ok? ¿Qué ibas a preguntar, Fer? No. Ok.
Entonces, cuando tengas que no puedes decidirte entre dos ejes en dos derivaciones que están una al lado del otro, el eje, partir la diferencia y el eje está entre las dos. ¿Ok? Porque es un número, no tiene que caer exactamente en una derivación. Puede caer cerca, pero nada lo obliga a que tiene que caer en una línea, porque tu corazón no es que los vectores no es que están matemáticamente rotados en incremento de 30 grados. Eso es sencillamente una manera de hacer más fácil el cálculo. De hecho, hay un método matemático que te puede sacar el eje con precisión de 1 grado, pero ni siquiera es necesario, porque 10 o 15 grados de diferencia en el eje no me van a cambiar los diagnósticos. ¿Ok? Si vas a buscar cosas que te causan desviación del eje, entonces decimos, cualquier eje que esté menos, o sea, a la menos 30, menos 60 para allá, es un eje izquierdo, implicando que algo me movió el vector hacia la izquierda. O sea, por ejemplo, para ponerte un caso, un ventrículo izquierdo hipertrófico, tal vez un hipertenso con un ventrículo izquierdo que es así grandote y que entonces movió el vector. El eje derecho, un ventrículo derecho que está sobrecargado, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, y entonces el músculo hipertrófico me movió el eje de la derecha y así sucesivamente. Pero no es que lo movió medio grado y que por medio grado yo voy a empezar a protestar. Esa era 15 grados, 20 grados, 30 grados. Entonces, ejes más positivos o mayores de más 90, desviación del eje a la derecha. Ejes menores de 0, desviación del eje de la izquierda. Ejes entre 90 y 180 son lo que llamamos ejes indeterminados. En mi limitado conocimiento no se me ocurre ninguna cuestión que te tire el eje para allá, como no sea algunas formas de patología isquémica o un error en la colocación de los electrodos. Cuando encontrás un eje indeterminado, empezás a sospechar que alguien le dio la vuelta. O cuando ves que tenés dos isoeléctricas así, una por aquí y otra por el otro lado, y que es imposible calcular, y que estás tratando de hacer el cálculo del eje, y el eje es imposible de calcular, la causa más común es que ese electro está mal tomado. ¿Ok? Entonces, todavía nos falta la segunda muestra, la morfología del ORS. Alguna parte la voy a explicar el sábado, pero la otra parte, bueno, eso continuamos después del feriado. ¿Ok? Yo sé que hoy no tienen bioquímica, pero... Ok, doctor. Sí tenemos, bueno, no sé los de Tesla, pero los de Mercedes sí. O sea que ahorita va a poner reunión a esa señora. ¿Cuánto lo lamento? Nos vemos, doctor. Ok, nos vemos entonces. Entonces, el sábado, por favor, tratar de ser puntuales porque acuérdense que va a haber 2 grupos y son 4 horas y también queremos salir antes de la hora de almuerzo. Entonces, nos vemos el sábado. Bye. Ok, nos vemos. Bye. Gracias, doctor. Ok, bye. Ajá. Dime. Esa es una de las pocas veces que tendrías un eje indeterminado, fíjate. Tendrías un eje entre derecho e indeterminado. En el situs inversus, si es un situs inversus total, tendrías que las derivaciones se ven al revés. Por ejemplo, ABR es positivo. 1 y ABL son predominantemente negativas. De hecho, ABL se va a parecer a ABR porque entonces ABL está viendo la cavidad. Derivación ABF no cambiaría porque abajo sigue siendo abajo. 2 y 3 se verían al revés. ¿Sabes cómo que parecería? Como que hiciste una inversión, como que pusiste las conexiones. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha con pierna izquierda que hace un pequeño cambio. Y
de hecho, por eso le dicen cuando cambias las derivaciones de los brazos, un falso situs inverso. Y las precordiales se van a ver súper raras porque B1 y B2 estarían invertidas, ¿va? B1 se va a ver como B2 y viceversa. Y B3, B4, B5, B6 vas a ver un patrón de ventrículo derecho que es diferente. Entonces, cuando tenés eso y tomas una placa y ves que hay un situs inverso, lo que haces es poner brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda con pierna derecha, y entonces tomas la derivación de derecha. Entonces lo pondrías así, mira, B1 a la izquierda, B2, B3R, B4R, B5R y B6R. O sea, lo he puesto como una imagen de espejo en el tórax y ahí te sale un electro normal. ¿Ok? Ok. Bueno, bye.